Según la página oficial del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, con cifras de su última actualización, el 47.26% de niños de entre 1 y menos de 5 años han sufrido de maltrato psicológico y el 51% sufrió de maltrato físico. Hoy, 25 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Lucha en contra del Maltrato Infantil. Hablaremos sobre las causas, consecuencias y prevención de este fenómeno social. Mi nombre es Azael Puente y me acompaña Marcelo Vázquez. Para tratar este tema, nos acompaña Eva Peñafiel, magíster en Política Social de Infancia y Adolescencia y coordinadora nacional de Protección Infantil en Aldeas SOS de Ecuador. Eva, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, buen día o buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo de compartir este día tan importante con toda la comunidad universitaria. Para empezar ya con el tema que nos compete, que es la violencia infantil. Acabamos de revisar las cifras del Consejo Integral Intergeneracional. ¿Cuáles son las principales causas de este problema dentro de nuestro país? Siempre las causas de la violencia, del maltrato hacia niñas, niños, adolescentes, está situado en donde se están ellos desarrollando. Y lamentablemente eso es en su hogar. Digo lamentablemente porque es la familia, es el hogar donde deben estar cuidados, donde deben ser protegidos, donde pueden desarrollarse de manera adecuada, y es justamente ahí donde las cifras más altas de violencia la experimentan. Posiblemente una de las causas más importantes es que el adulto, que es el responsable de la crianza, del desarrollo, es quien no está muchas veces capacitado, no tiene todas las herramientas o las competencias, habilidades de cuidado que requiere para criar a un hijo o a una hija. Su misma historia de vida, es decir, un padre o una madre que a lo mejor creció con violencia, siendo abusado, vuelve a repetir ese patrón de abuso, de maltrato con sus hijos y con sus hijas nuevamente, porque no encontró otra forma, ¿cierto? Es decir, si yo fui maltratado y ahora soy una mujer o un hombre de bien, que seguramente lo hemos escuchado, pues vuelven entonces a repetir eso con sus hijos e hijas. Otra de las causas puede ser el entorno donde se encuentra la familia y entornos de violencia. Ahora estamos viendo cifras altamente preocupantes de violencia en Guayaquil, ahora en Ibarra, en Quito mismo, donde la familia se encuentra en un entorno que es violento para los niños. Y eso sin duda origina también que se puedan desarrollar situaciones de violencia al interior de la familia, ¿no? No salgas, no te puedes salir, y si me desobedeces, entonces ahí intervengo a lo mejor con un maltrato físico para prohibir a un niño que salga, a un adolescente que salga, porque hay temor de que le pase algo. La situación económica sin duda es un factor importante para la violencia. Una familia que alcanza apenas para comer, que alcanza apenas para subsistir, ¿no es cierto? Y que debe a lo mejor salir todo el día a trabajar, deja a sus hijos solos, puede ser que sufran, hay situaciones de abuso, de violencia. Entonces, esta violencia no se le ve solamente dentro de este microsistema, sino también del macrosistema donde está la familia, donde está el niño, niña o adolescente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que presentan el maltrato infantil? Sobre todo los psicológicos, porque tal vez en los físicos pueden ser un poco más evidentes. Exactamente. Entonces, cuando un niño es golpeado, tú ves a lo mejor que tiene un morado, tiene un golpe, ¿cierto? Pero las huellas emocionales, la herida emocional que tiene un niño o niña no se lo puede ver tan visiblemente, y es posible que tampoco aparezca tan pronto, ¿sí? Es posible que eso le dure años en apenas decir la situación de violencia que apareció. Podemos identificar a veces con algunas cosas. Los niños, por ejemplo, pueden dejar de comer o comer demasiado, ¿no es cierto?, atragantarse de comida, y ese es un síntoma de que algo está pasándoles emocionalmente y que les está afectando por cualquiera de las violencias que ellos hayan experimentado, física, emocional, sexual o por negligencia. Otro aspecto importante es que sus conductas van a cambiar, no concilian el sueño, ¿no es cierto? La UNICEF hablaba, por ejemplo, que post pandemia los niños y niñas, un 48% de niñas y niños menores de 6 años han sufrido alteraciones emocionales, o sea, son niños con mayor miedo, con mayor, no quieren quedarse solos, ¿sí? Les es difícil interactuar con otros niños y niñas. Esos son indicadores emocionales que algo está pasando con este niño. Otra situación es que tiendan a veces a retroceder muchos avances que ellos han tenido en su desarrollo. Por ejemplo, hay niños que ya controlaban sus esfínteres y tienen un retroceso, ¿no es cierto? Empiezan nuevamente a orinarse en su cama y eso dice algo está pasando. Esas alertas siempre nos deben llevar a pensar que
hay algo más que como padre, como madre debo identificar. Es como hacerse un detective y saber qué está pasando. Si eso es dentro de la casa, si es por fuera, si es entre pares. Otro elemento importante puede ser que los niños, en los adolescentes, por ejemplo, pueden haber cambios importantes en su corporalidad, tienden a caérseles el cabello, a comerse las uñas, ¿no es cierto?, a tener estos tics de poderse sacar los padrastros, es decir, todo lo que un niño, una niña, un adolescente no lo hacía comúnmente y que ahora a mí me llama la atención sobre sus emociones, sobre su aspecto psicológico, que lo externaliza, me debe llevar a pensar que algo está pasando y que debo intervenir. Escuchando estos datos que usted también nos otorgaba y habiendo leído ya los datos que nos daba el Consejo Integral Intergeneracional, a continuación vamos a revisar algunos más, de los que usted igual nos comentaba, así que no sé si podemos revisar los datos que tenemos. Perfecto. Aquí está. 4 de cada 10 niños y niñas reciben castigos físicos. Esto en el Ecuador, en nuestro país. Aquí seguimos igual. 6 de cada 10 sufren de violencia sexual, que es uno de los casos más cotidianos. Exactamente. 3.000 niñas, acá vamos a ver igual. Más de 3.000 niños menores de 14 años fueron madres producto de una violación en 2020, esto según el Ministerio de Salud Pública. Y para acabar, más de 420.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil. Esto según datos del INEC. Ahora, de estos tipos de maltrato mencionados y con estas cifras, ¿hay alguno que usted pueda decir deja una peor secuela en un niño? Vamos a ver 2 elementos para pensar en secuela. Es la frecuencia y la intensidad, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros, sí, pero yo le grito solamente, esta vez le grité, nunca más le grito a mi hijo. O sea, hay un abuso emocional. Si pero esa vez, esa única vez que le gritó, le dijo terribles cosas que quedaron impregnadas en la memoria de este niño, ¿no es cierto?, en sus emociones. Entonces hablamos de un maltrato fuerte. Entonces posiblemente no podemos decir este es peor o este es mejor. Si por el contrario un padre dice, no, pero yo solamente le digo que es un bueno para nada, pero no le dice una vez, le dice todos los días. Entonces hablamos de una frecuencia importante. Entonces hay 2 elementos ahí. Sin embargo, posiblemente uno de los que más, haciendo referencia a la pregunta, que dejan secuelas importantes es el abuso sexual. El dato que veíamos aquí, ¿no es cierto?, de 4 de cada 10 niños y niñas son víctimas de abuso sexual. Imagínense, de 10 niños que son víctimas de abuso sexual, ¿sí?, uno apenas, un caso se denuncia. Y eso es porque lamentablemente las situaciones de abuso que sufren los niños de abusos sexuales dentro del seno familiar. Padres, abuelos, hermanos, tíos, ¿sí? Entonces hay un secreto familiar a veces dispuesto que no permite que las familias denuncien. El desconocimiento es otro factor, ¿no? Y muchos también es el sustento del hogar, ¿no es cierto?, es del agresor. Entonces, ¿cómo luchar contra todas estas condiciones aunque un niño o una niña se enfrente? Entonces sí, posiblemente el abuso sexual por las secuelas físicas, emocionales, que dejen un niño es el peor de todos. Usted nos hablaba de la frecuencia y la intensidad de estos actos. ¿Qué tanta influencia tiene en este tema el espacio en el que se encuentra el niño? No sé si aquí también podemos agregar el tema del cyberbullying, que es otro tema que tal vez se aleja un poco, pero igual influye y va directo de la mano con la violencia en general. Justamente, una de las cosas buenas de este si se puede decir algo de bueno de esta pandemia, es que nos ha enseñado a interconectarnos, ¿no es cierto?, utilizar los medios digitales como una alternativa espectacular para comunicarnos. Sin embargo, creo que como padres, como sociedad, no nos hemos preparado también para enfrentar los riesgos que eso implica. Una de esas es eso justamente, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes están expuestos al tener sus clases virtuales, a no tener también una conexión física con sus pares, a estar todo el tiempo conectados. Sin duda, ¿no es cierto?, las redes sociales, hay también muchas personas que detrás de ellas hay redes de tráfico de personas con fines de prostitución infantil o con fines de pornografía infantil. Y los niños y las niñas son especialmente vulnerables para eso, porque no hay un control ni un discernimiento de cuán riesgoso es. Y por otro lado, los padres tampoco están preparados para enfrentar o orientar una situación como esta. Y la escuela, siendo también el rol protagónico de ellos, creo que también nos hace falta ahí caminar mucho para trabajar todas estas ventajas que nos ofrece la conectividad frente a los riesgos que esto
propone, pues. Y en ese escenario, ¿no es cierto?, la frecuencia con que los niños ahora acceden a los temas a través de redes sociales, a cantidad de información, pues deja que haya mucho más riesgo también de que puedan ser susceptibles a alguna situación de vulneración. Este problema, como ya venimos hablando, toca bastantes aristas. Y justamente le realizamos una entrevista a la psicóloga Camila Velastegui, que nos amplió un poco el tema y nos habló sobre las afecciones que tienen los niños al ser abusados. Más que afectar la mente del niño, afecta a sus competencias, a su desarrollo, a sus habilidades. Entonces, no es que se presenta de una forma aislada, sino que involucra muchísimos factores biopsicosociales, ¿ya? Entonces, puede afectarte desde una parte comportamental, desde una parte emocional o incluso desde una parte cognitiva, ¿ya? Entonces, al ser un acto de carencia, ¿no es cierto?, que afecta gravemente a los niños, llega a afectar de manera física, puede afectar de manera psicológica, puede afectar de manera incluso moral. Entonces, pueden haber distintas afectaciones. Menciona que afecta a las competencias, a las habilidades. ¿De qué manera se involucrará en la sociedad una persona que haya perdido esto, que carezca de esto? Igual en un estudio que hace UNICEF menciona que los niños y niñas que han experimentado situaciones adversas en infancia, dígase maltrato, abuso, violencia, tienen el 2.4 de menos probabilidades de desarrollarse físicamente, intelectualmente, socialmente, es decir, son niños que posiblemente en la adultez o ahora mismo, los niños necesitan ser felices ahora, estar cuidados ahora, pero posiblemente cuando sean adultos, ¿no es cierto?, no desarrollaron sus habilidades para estar en un medio social, pueden ser muy retraídos o pueden incluso ser personas que tengan estas habilidades sociales deficientes para relacionarse con otras personas. Pueden también a lo mejor no haber alcanzado escolarmente las metas que se propusieron, porque no lo lograron, hubo una experiencia adversa ahí. Actualmente, ¿no es cierto?, las neurociencias nos han ayudado a comprender cómo funciona el cerebro de un niño, de una niña que ha sido afectado por violencia. Incluso hay estudios donde se ve resonancias magnéticas donde se muestra el cerebro de un niño en condiciones normales, cuidado, protegido, frente al cerebro de un niño que ha sido vulnerado, que ha tenido experiencias adversas. Y esas dos relaciones hacen que vean realmente los cambios que se pueden dar en el cerebro de este niño. Es un niño que no va a aprender, ¿sí? Es un niño que no va a interactuar bien con otros niños, es un niño que posiblemente también tenga muchas más enfermedades, es un niño que posiblemente las habilidades para resolver conflictos sean mediadas por violencia, o simplemente hay niños que dicen, pero solo pasas llorando. Esas habilidades, ¿no es cierto?, de estar con otros son deficientes por la situación de violencia, de maltrato que han vivido. Justamente en el tema de que las afecciones que reciben los niños al momento de ser abusados, hay un detalle que tal vez se nos olvida y la gente tal vez no lo entiende, pero son las terapias que estos niños necesitan recibir para corregir esos fallos que pueden tener en su crecimiento. Entonces igual, vamos a volver a observar un rato a Camila, que nos va a volver a contar también sobre las terapias que deben recibir los niños al momento de sufrir estas afecciones. Dentro de, digamos, un proceso psicológico, cuando hay un niño maltratado, y con todo niño, o sea cual sea, digamos, el motivo de consulta, siempre hay que trabajar con los adultos, ¿no es cierto? Sean sus padres, sean sus representantes, porque recordemos que los menores dependen emocionalmente, físicamente, incluso económicamente de sus mayores. Entonces, es con los que principalmente tenemos que trabajar. Y dentro de terapia lo que se hace es principalmente buscar una red de apoyo, ¿no es cierto?, donde el menor se sienta apoyado, donde nosotros como profesionales podamos apoyarnos en esta red de apoyo que identifiquemos que tenga el menor. Y principalmente tenemos que identificar el tipo de violencia o de maltrato, porque dependiendo del tipo de maltrato que se identifica, se utilizarán distintas técnicas, distintas estrategias para que el menor pueda afrontar lo que vivió o lo que está viviendo. La terapia es fundamental para este tipo de situaciones. Y luego vamos a conectar con otro byte que habla sobre la accesibilidad, pero por favor si podemos profundizar un poco en la terapia que deben recibir los niños. Como decía Camila, es importante que el rol protagónico para la terapia es del padre o la madre, ¿no es cierto?, del cuidador de este niño, identificar estas alertas emocionales, físicas, ¿no es cierto?, psicosomáticas, que nos dice que algo está pasando. Y sin duda, muchas veces como adultos decimos,
pero qué delicaditos, o sea, pon empeño y se te va a pasar. No es así. Un trauma, una situación adversa que vivió un niño, una niña, una violencia que vivió un niño, no se trata de ponerle voluntad, se trata de justamente en el sistema donde vive el niño, sus cuidadores, padres, madres, el niño y la niña puedan expresar, externalizar lo que les está pasando, ¿sí? A través de un proceso terapéutico que ya la profesional o el profesional determinará cómo va a ser este plan terapéutico, qué debe contener, con quiénes debe trabajar en ese sistema, qué acciones debe desarrollar con el niño, con la niña también y por supuesto con los adultos. Y ahí lo importante, ¿no es cierto?, es que nosotros, así como cuando nos duele una rodilla o el estómago, decimos, no, yo enseguida voy al médico, me tomo una agüita, busco apoyo para mi salud física, la salud emocional es primordial para trabajar en trauma en niños y niñas que han sido vulnerados. Es primordial y esencial para su recuperación. Sí, sobre las terapias igual existe esa duda también, cuánto tiempo debe durar una terapia, igual es un tema que no sé si usted igual puede corregirme, no va de tiempos, va de la adaptación del niño. Exactamente, porque somos seres independientes, ¿cierto? Seres que somos distintos y incluso si un mismo núcleo familiar, un niño vivieron el mismo tipo de abuso físico, por ejemplo, puede ser que este adolescente requiera un prolongado periodo de terapias frente a un niño, es decir, cada uno y cada proceso va a ser distinto. Y obviamente aquí el profesional de psicología es quien tiene la voz cantante para decir cuánto tiempo y qué factores hay que abordar para cada persona. Listo. Nos vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir hablando sobre este tema que a todos nos importa, la violencia infantil. Sabemos que es día 25, día en contra de la violencia infantil, así que los esperamos al regreso en la pausa. Como un callo con el 17%. Ingeniería de Esmeraldas tendrá un Eso ha sido un buen proceso. en avión. Haciendo la feria del libro judicial norte. Hacemos el corto y lo ven. ¿Por qué hemos visto? Estos se crían en Condición económica, políticamente se sienten muy orgullosos. amigos, son las mejores Que el pueblo de Quito. de vapor, que son hijas. Me dirán este sábado en la charla. Títulos de la capital. Avenida principal. A continuación vamos a ver un video que nos dio la directora de la Fundación Pueblito La Ternura. Ella nos habla un poco sobre su trabajo, su contacto con la INAPEN, así que no sé si podemos directamente ir con el video para revisar un poco su experiencia en este tema. Bueno, nosotros recibimos a niños de todo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que vienen golpeados, se han maltratado físicamente. Ahí vienen niños también que han sufrido el abuso, muchas veces sexual, que es yo pienso que uno de los más difíciles. Entonces, porque son niños que van creciendo y en el fondo pues no, o sea, del todo como que no van superando ese trauma, esa frustración, esa violencia que han recibido. Y se nota en los niños que nosotros tenemos muchas veces, porque tienden muchas veces a la depresión o a la agresividad con ellos mismos y también con los demás.
Para seguir escuchando a Jennifer Magallanes, directora de esta fundación, ella nos comentaba que su relación con la DINAPEN es un poco complicada, es verdad, la DINAPEN recibe denuncias y va distribuyendo, la palabra suena un poco fuerte, pero es la realidad, distribuyendo a los niños a diferentes fundaciones. ¿Cómo reciben estas fundaciones a los niños? Ya, bueno, la DINAPEN lo que hace, ¿no es cierto?, es recibir una orden de un juez que previo a una denuncia, ¿no es cierto?, este juez tiene conocimiento de una situación de vulneración que está siendo sujeto este niño y que hay un riesgo inminente en su seguridad, en su protección, en su vida. El juez dispone una orden para sacar a este niño de donde se encuentra, de su medio, que casi siempre va a ser familiar. Entonces la DINAPEN lo que hace es ir, sacar a este niño y ya previamente se identifica a qué casa va a ir, una casa de acogida. Como uno de los servicios que presta Aldeas Infantiles es el acogimiento temporal de niños. Como lo mencionó la directora del Centro Ternura, los niños vienen muy afectados porque además es un trauma ya sacarles de su casa, es decir, cuando ellos va una policía y les saca, imagínense lo que es eso para ellos, ¿no es cierto? Entonces ya llegan afectados, asustados, con mucho miedo, vienen, muchas veces no les permiten sacar nada, ni su muñequito, ni su ropita, entonces vienen asustados, vienen con temores, vienen con muchas expectativas de qué les va a pasar, de si nunca más van a estar con su familia, si nunca más les van a volver a ver a sus padres. Y además, ¿qué va a pasar con ellos ahí? ¿Quiénes son las personas que están aquí recibiéndome? ¿Me van a cuidar? ¿No me van a cuidar? Y eso es importante, esta contención inicial que hacemos con un niño, con una niña que llega a un servicio de acogimiento es vital para los siguientes pasos que se trabaja con ellos y ellas. En la última revista de Aldeas SOS se habló de que se realizaba un acompañamiento domiciliario. Ahora es acompañamiento familiar. Exacto. Así es. Por favor, si podemos Súper bien. eso, por favor. Muchas gracias. Sí, este último momento, o sea, que un niño salga de un hogar porque ha sido vulnerado, ¿no es cierto?, debería ser la última estrategia que como sociedad debamos implementar, porque antes de eso debemos hacer la prevención, y la prevención es lo más importante. Ese es un área importante que la organización desarrolla, que es acompañar a familias que por su situación puede ser que estén en riesgo de perder el cuidado de sus hijos, de sus hijas. Acompañamos en trabajar con ellos el área psicológica, es decir, cómo trabajar sus habilidades parentales, cómo activar el sistema de protección o los servicios que tiene la comunidad para que puedan acceder a la educación, a la salud, a una atención terapéutica, a sistemas de cuidado, a redes que ayuden a la familia justamente a ya no maltratar a sus hijos y que los niños permanezcan en esa familia. Sí, pero una familia saludable que les proteja, que les cuida. Eso hacemos en acompañamiento familiar. Para ya ir también concluyendo, y yo le quería preguntar, porque por ejemplo ya hemos hablado del maltrato infantil, de las infecciones, de cómo se da este tipo de situaciones, en qué escenarios, pero yo le quería consultar, porque seguramente la gente en sus casas estarán preguntándose, ya, pero ¿qué hago si conozco de un caso? ¿Qué hago si quiero denunciar? ¿Llamo directamente a Aldeas SOS? ¿Qué es Aldeas SOS? Si podemos dejar eso claro igual para el público. Chévere, muchas gracias. Primero, si yo sé de una situación de maltrato, es importante que puedan acceder o a la Junta de Protección, ¿no es cierto?, de su jurisdicción, a la Fiscalía, llamar a la DINAPEN directamente, que van a saberlos, o al 911, que les van a direccionar cómo hacer. La organización particularmente, ¿no es cierto?, trabaja en comunidades, fortaleciendo las habilidades de cuidado que puede tener la comunidad, con las familias para desarrollar sus habilidades de cuidado y con los niños y niñas que por cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, se han visto privados del cuidado familiar, ingresan a este servicio de acogimiento, que siempre queremos que sea temporal, porque lo que hacemos en este servicio es decir, hay que volver con esa familia y enseñarle y trabajar con ella para que este niño pueda volver a una familia adecuada de cuidado, de protección. ¿Sí? Entonces, llamar a la organización es más bien, si sé de un caso de abuso, llamo al organismo requerido para esto, Fiscalía, Junta de Protección, Defensoría del Pueblo, el 911. ¿Sí? Eso es lo adecuado ahí. Rápidamente vamos a una pausa y volvemos para seguir tratando el tema del maltrato infantil.
Paco Moncayo con el 17%. Ingeniería de Esmeraldas extenderá un... Eso ha sido un buen proceso. En la Feria del Libro Judicial Norte. Hacemos el corto y lo ven. ¿Por qué hemos visto? Estos se crían en Condición económica, políticamente, se sienten muy orgullosos. amigos, son las 9 Que el pueblo de Quito. de vapor que se usan. Me dirán este sábado en la calle. Títulos de la capital. Avenida principal. Hemos hablado de las causas, de las consecuencias del maltrato infantil, lo muy importante que es su prevención y sobre todo lo importante que es recibir terapia, la terapia en un niño maltratado. Vamos rápidamente con Eva, queremos agradecerle, muchísimas gracias por su tiempo, por ampliarnos en este tema que es muy importante para todos. Sabemos que te está con una campaña Sí, qué chévere. Es libre de violencia, por favor. Muchas gracias. Sí, en efecto, la organización Aldeas Infantiles SOS siempre desea sensibilizar, informar a la colectividad, a toda la sociedad de la importancia de cuidar a los niños y niñas. Entonces ahora tenemos nuestra campaña, en este año nos van a ver en algunos puntos, les invitamos a que se sumen, que nos sigan en nuestras redes sociales, que se llama Por una niñez libre de violencia. Entonces les quiero entregar a ustedes también nuestra pañoleta, Igual que es mostrar, la identificación, claro que sí. Muchísimas Por una gracias. niñez libre de violencia, como pueden ver. Exactamente, ahí ven. Ajá. Que nos puedan seguir en las redes, que se unan a nuestra campaña, ¿no es cierto? El cuidado, la protección de un niño siempre es un asunto de todos y de todas. No sé si igual nos puede ayudar con las redes sociales para darle a conocer. ¿Cómo al no? público, Nos pueden porque seguir está- a través de las redes sociales, nos encuentran en Twitter, Instagram, Facebook, también en YouTube como Aldea SOS Ecuador. Perfecto. Ya saben, Aldeas SOS Ecuador, si quieren contactar, conocer más sobre su trabajo y obviamente aportar su granito de arena a esta lucha que es importante en nuestro país, como la que se enfrenta gente como Eva, gente como Jennifer, en contra del maltrato infantil. Con esto nos despedimos, ha sido un gusto igual. Muchas gracias. Eva, agradecerte por tu tiempo, igual Gracias. Hazael, un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias.